Buenas tardes, bienvenidos al seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestro colega de departamento, Juan Rubén Gómez Solano, quien nos va a platicar de dinámica estocástica no lineal de partículas coloidales en potenciales ópticos como seminario dentro del marco de recontratación en el Instituto de Física. Entonces, sin más, te cedo la palabra. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a platicar de estos trabajos que hemos estado haciendo sobre dinámica estocástica no lineal de partículas coloidales en potenciales ópticos. Esto lo hacemos en el laboratorio de materia blanda fuera de equilibrio, en colaboración con mis estudiantes, Brandon Ferrer, Farshad Arabi y Edmundo Vázquez. Y en particular hoy les voy a presentar dos tipos de experimentos que realizamos, en donde la idea es estudiar sistemas brownianos sometidos a fluctuaciones térmicas, están metidos en líquidos y sometidos al efecto de potenciales ya sea no lineales o efectos no lineales que surgen en su dinámica. Entonces, el primer tipo de sistemas son sistemas de partículas coloidales en potenciales biestables. De aquí les voy a mencionar dos ejemplos en donde estudiamos, por ejemplo, la dinámica, la velocidad de trayectos de transición media en fluidos viscosos. Otro aspecto que estudiamos en este tipo de potenciales son los tiempos de trayecto de transición en fluidos viscoelásticos. Y finalmente les voy a hablar sobre unos experimentos muy recientes que hacemos sobre las llamadas partículas Janus, que están atrapadas por potenciales ópticos y que presentan estados oscilatorios muy poco estudiados y que aquí tratamos de entender cómo surgen. Bueno, y finalmente un resumen y las perspectivas de este trabajo. En la primera parte, nuestra motivación de estudiar estos procesos en potenciales biestables viene sobre todo de las transiciones por activación térmica, que son procesos ubicuos en la naturaleza, en sistemas mesoscópicos, en donde estos sistemas pueden estar en varios estados estables y para poder transitar entre ellos necesitan del efecto de fluctuaciones térmicas. Un ejemplo característico es el caso de las biomoléculas, en las cuales pueden presentar este tipo de transiciones en las cuales van de estados no plegados a estados plegados, y para lograr pasar de uno a otro tienen que superar una barrera de energía libre, y todo esto es gracias al efecto de las fluctuaciones térmicas del entorno que les permiten transitar entre estos. Y uno generalmente se interesa en calcular las tasas a las cuales se lleva a cabo estos procesos. Otro ejemplo típico es en el estudio de suspensiones coloidales, por ejemplo, suspensiones coloidales binarias formadas por partículas de dos tipos que pueden presentar dinámica vítrea. Y en estas situaciones, las partículas, cada una de ellas da este tipo de saltos en el proceso en el cual la suspensión coloidal va relajando. Entonces, todo esto, para que suceda nuevamente, las partículas, cada una de ellas tiene que pasar por una barrera energética, y lo que es de interés es estudiar cuánto tiempo hay que esperar para que este proceso suceda, porque es un proceso estocástico. Bueno, este es un problema clásico que se ha estudiado desde la época de Kramers, y consiste en el proceso de escape, en el cual se considera como modelo que tenemos una partícula browniana. Inicialmente está en un estado metastable, modelado por un pozo de potencial. Este pozo presenta una barrera de energía, y puesto que esta partícula está sumergida en un baño térmico, si hay una fluctuación lo suficientemente fuerte, la partícula puede adquirir energía para escapar de la barrera. Entonces, ese problema que fue resuelto en los 40 por Kramers, se encontró una fórmula para barreras suficientemente altas y con la cual se determina el tiempo medio que hay que esperar para que la partícula escape totalmente. Entonces, esa fórmula simplemente involucra la altura de la barrera, hay una dependencia exponencial con ella, y aparece un prefactor que incluye dos escalas temporales importantes. Una de ellas es el tiempo característico de relajación de la partícula en uno de los pozos. Este está relacionado con la curvatura local en el pozo, y está relacionado también con el coeficiente de fricción, debido a que está metida en un entorno viscoso. El otro tiempo es el tiempo característico sobre la barrera, y de manera análoga está definida como el coeficiente de fricción dividido entre la curvatura
esta barrera, que ahora es por ser barrera, va a tener este signo negativo. Bueno, todo esto ya es algo bastante bien establecido. Entonces, lo que desde hace unos 15 años ha llamado la atención, sobre todo en este contexto de transiciones en sistemas de biomoléculas, es el estudio de los llamados trayectos de transición, en donde el problema de Kramers, en el cual hay que esperar que la partícula inicialmente en el estado metaestable salte, nos olvidamos de lo que pasa en uno de los pozos y simplemente hay que enfocarnos en la dinámica cuando la partícula pasa de un lado al otro lado del pozo. Entonces, un trayecto de transición, por definición, es simplemente un segmento de la trayectoria de la partícula definido entre estos dos puntos, con la condición de que no cruce estas dos fronteras. Entonces va a haber dos puntos simétricos, menos x0 y más x0, y la condición para que sea un trayecto de transición es que se vaya directo. Puede aquí tener este tipo de ruido, pero no puede seguir y regresar. Entonces ahí termina, bueno, ni siquiera es por definición el trayecto de transición. Y entonces este tipo de segmentos de trayectoria, en primera instancia son importantes porque de hecho son aquellos eventos muy raros, por cierto, en los cuales pues el sistema puede pasar la barrera. Entonces todos esos intentos fallidos quedan descartados y estos trayectos toman en cuenta los eventos exitosos. Por lo tanto, son muy raros de determinar. Su duración es muy corta, que ahí es una de las dificultades experimentales en muchos sistemas, porque todo lo que pasa aquí, pues no existe la resolución en general temporal para poder estudiar toda la dinámica en este trayecto. Pero bueno, su importancia radica en esto, en que corresponde a aquellos eventos exitosos y por sí mismos tienen su propia estadística, que es bastante interesante. Una de las primeras cantidades que se determinó es el llamado tiempo medio de trayecto de transición. Pues, Esa escala de tiempo, ¿de qué orden es? depende del sistema. De hecho, ahorita voy a abordar de dónde viene, y es lo que investigamos con este tipo de trabajos. Va a estar relacionado también con la curvatura de la barrera, con el coeficiente de fricción o en general el acoplamiento que tenga el sistema con el baño o con su entorno, y eso es básicamente lo que lo va a determinar, y la altura también. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso cuando tenemos una partícula en un medio viscoso, resulta que el tiempo medio, que sería, pues sí, en general va a ser una variable estocástica este tiempo medio, pero el tiempo medio depende logarítmicamente de la altura de la barrera, relativa con respecto a los puntos en los cuales inicia o termina este trayecto. Nos aparece también esta escala tau 0, que es simplemente el cociente entre el coeficiente de fricción y la curvatura de la barrera. Entonces, esto es en el caso más simple. Y bueno, lo que nos dimos la tarea fue tratar de estudiar la estadística de este tipo de trayectos de transición en un sistema experimental, como lo es una partícula coloidal esférica, en un potencial óptico. Un potencial óptico que tenga esta forma, que tenga dos mínimos separados por una barrera. Y es más, no solamente nos enfocamos en este tiempo medio, sino que tratar de resolver espacialmente cómo sucede todo dentro de esta región. Aquí básicamente lo que nos va a definir esta región es seleccionar dos puntos y estudiar todo lo que pasa aquí adentro. Es una cosa aproximada, no sé qué suposiciones hay. Están suponiendo que es parabólica, el máximo, o porque la relación exacta, bueno, la aproximación en primera instancia exacta, es para una barrera parabólica. Y además hay que considerar que esta es suficientemente alta. Entonces, esas son las dos aproximaciones fundamentales, que es prácticamente la misma aproximación en la fórmula para el tiempo de escape de Kramers. Se necesita una barrera alta, en donde que sea alta comparado con la energía térmica, KBT. Y bueno, para eso hicimos pues un arreglo experimental, que esto ya lo he presentado en varias ocasiones. La idea es generar un potencial óptico como el que describí anteriormente. Entonces, para ello usamos un láser, lo dividimos en dos, hacemos que estén polarizados ortogonalmente para que no interfieran entre ellos, y los enfocamos dentro de una muestra que contenga una solución
de partículas coloidales. En este caso, para este tipo de experimentos, usamos partículas de sílice de media micra de diámetro, inmersas en una mezcla de agua y glicerol. La razón de esto es porque queremos resolver lo que pasa dentro. Entonces, la dinámica en esta región intermedia que mostré. Entonces, y una forma de hacer que todo sea más lento es aumentando la viscosidad. Esa es la razón por la cual usamos esto. De otra forma, hacerlo en agua es muy difícil. Tendremos que adquirir videos, que es lo que hacemos en la práctica, a tasas de adquisición muy altas. Esto lo mantenemos a temperatura constante. Al final, como se ve en la práctica, tenemos esta partícula que mencioné de sílice, está inmersa en esta mezcla de glicerol con una viscosidad aproximadamente de 6 veces la viscosidad del agua. Y estos son los dos haces que mencioné, enfocados fuertemente dentro de la muestra. Entonces, lo que va a resultar es que se van a comportar como dos pozos de potencial, en donde la partícula va a tratar de ser atraída. Y puesto que en esta región la intensidad del láser es muy baja, esto de manera efectiva se va a comportar como dos pozos separados por una barrera. Entonces, a partir de esto, podemos medir con una cámara las trayectorias de la partícula a lo largo del tiempo. Típicamente medimos videos del orden de media hora. Entonces, tenemos bastante estadística para poder reconstruir en el equilibrio térmico el potencial. Por ejemplo, aquí les muestro el potencial en 2 dimensiones. Midiendo las trayectorias en X y Y con la cámara. Y bueno, tiene los dos mínimos. Los mínimos están caracterizados por valores bajos de potencial, de la energía potencial, y esta parte que corresponde a la barrera. Entonces, podemos enfocarnos por la simetría del problema solamente a lo largo de esta coordenada X que une a los mínimos y al máximo del potencial. Y bueno, así se ven las trayectorias a lo largo de X. Pueden ver que a veces se encuentra de este lado la partícula, estocásticamente salta y lo que hace está transitando entre uno y otro pozo. Mientras que en Y, por la forma en la que definimos nuestro sistema de coordenadas, no pasa absolutamente nada en términos de activación térmica. Es simplemente, si viéramos lo que pasa aquí en Y, la partícula prácticamente está confinada. Entonces, por simplicidad, nos enfocamos en el problema unidimensional a lo largo de este corte que está aquí, del potencial. En esa coordenada tenemos que el potencial tiene esta forma, tiene dos mínimos. Aquí tenemos la barrera. Y lo que hacemos para tratar de describir esto, al menos para ver cómo se conecta con todas estas expresiones que muchas ya estaban derivadas. De hecho, es la motivación de hacer esto. Había bastante teoría sobre estos trayectos de transición, pero no había ningún experimento. Entonces, la idea es tratar de aproximar la barrera o todo el potencial, al menos hasta aquí, por piezas, como parábolas. Tenemos los pozos como dos parábolas indicadas aquí en rojo y en azul, y una parábola invertida para nuestra barrera, y los ponemos en piezas. Las aproximaciones las hacemos, UX aquí, esta expresión que está aquí, corresponde a los pozos, el más y el menos corresponde al pozo de la derecha, el menos al de la izquierda, y esta aproximación que está aquí es para la barrera. Pero una pregunta. Sí. ¿No podrías, dado que el movimiento solo es una dimensión, medir con un fototubo y la luz dispersada y eso te daría mejor resolución temporal? Sí, claro, también podría ser, sería otra forma. Aquí, como ya teníamos ya el montaje. Pero se ve muy sí, bonito toda la distribución. Sí, y ahorita que muestre los trayectos, se ven como todo el ruido térmico que está en medio, pero sí, esa sería otra forma, incluso para alcanzar tasas de adquisición mucho más altas, y sí, sería otro método. Y bueno, entonces, aquí es un zoom de la trayectoria que mostré anteriormente, un ejemplo de las muchas trayectorias que hacemos. En azul pongo aquellos eventos en los cuales la partícula está a la derecha, en rojo en los cuales está a la izquierda. Aquí las X más y X menos representan las posiciones de los mínimos del potencial, y las X ceros corresponden a estos puntos en los cuales hago la aproximación parabólica, y van a ser las fronteras que nos van a definir esta región de transición en donde estudiamos los trayectos de transición. Bueno, aquí pongo un ejemplo de
de lo que sería un trayecto de transición. Por ejemplo, lo pongo en negro. Cumple con la condición de que se va directo de menos x0 a más x0 sin volver a cruzar cada una de las fronteras. Entonces, lo que hacemos es identificar todos aquellos eventos que ocurren aquí. Tenemos típicamente del orden de 300 y podemos calcular en primera instancia el tiempo de cada uno de ellos. Entonces, calculando la media, la aritmética, podemos calcular el tiempo medio. Aquí les pongo en verde lo que no sería un trayecto de transición, porque sería un evento no exitoso en el cual la partícula trata de entrar a esta región, pero se regresa. No tiene o la afectación térmica no es favorable para que cruce la barrera. Entonces, todos estos quedan descartados y para los trayectos de transición solamente nos enfocamos en estos. Por otro lado, tenemos los eventos de escape, así como se consideran, por ejemplo, en el problema de escape de Kramers, en los cuales tenemos que esperar todo el tiempo en el cual la partícula se queda en uno de los pozos hasta que salta exitosamente. Entonces, estos tiempos van a ser muy largos en general y van a contener incluso los trayectos de transición. Una vez que ocurre un trayecto de transición, que sería, por ejemplo, este o este, es cuando ahí detenemos el conteo del tiempo de escape. Nuevamente, esta es una variable estocástica, entonces, por lo que primero podemos calcular es el valor medio. Y como pueden ver, la duración, por ejemplo, esto que está aquí, sería un zoom de esto que está aquí. Los tiempos de Kramers van a ser órdenes de magnitud más grandes. Y esa es una de los retos que había en determinar la dinámica que pasa en los trayectos. Entonces, primero para ver que nuestro sistema cumple con todas las condiciones para que tenga una... Muy rápido. El tiempo característico de cuando sí escapa a partir de cero eran como 40 milisegundos. Sí, por ejemplo, aquí en esta gráfica pongo los tiempos medios característicos. Ajá. Para que contrastar qué tan diferentes son unos de otros para este tipo de condiciones experimentales. En el eje vertical pongo los valores experimentales que obtenemos para los tiempos de escape, los tiempos totales. Nos dan valores del orden de segundos o incluso varios segundos. Tenemos unos alrededor de 20 segundos en promedio. Mientras que los tiempos de trayecto, de transición medios, son del orden de milisegundos. Entonces son mínimamente los de transición, son para este caso aproximadamente unos 2 órdenes de magnitud, al menos más cortos. Esto que hicimos primero la idea fue verificar que estas fórmulas son válidas para saber que nuestro sistema cumple con las condiciones para las cuales podemos aplicar todas esas aproximaciones. Por ejemplo, una de estas fue la condición de barrera alta. Entonces vimos que aquí nuestras barreras son alrededor de 2.5, 3 kBt mínimo, y esto es suficiente para que se verifiquen estas expresiones. Entonces, aquí en el eje horizontal son los valores que estimamos mediante las fórmulas derivadas teóricamente. Estos son los valores experimentales y vemos que en todos los casos se encuentra un buen acuerdo. Entonces, esto no es algo muy sorprendente, sino que ahorita es el punto importante del trabajo, de esta primera parte, es estudiar más detalladamente lo que pasa aquí adentro. Entonces, para esto, hace unos pocos años se introdujo el concepto de la velocidad media de trayectos de transición. La idea es estudiar espacialmente cuál es la velocidad local que tiene la partícula al atravesar una barrera parabólica en general. Bueno, parabólica para hacer los cálculos, porque si no el problema se complica mucho. Y estudiar, por ejemplo, bueno, esta velocidad se define de la siguiente forma. Se considera una posición X dentro de esta región en donde se dan los trayectos. Se define una vecindad delta X alrededor de ella. Entonces, lo que hay que hacer es contar todo el tiempo que pasa el trayecto dentro de esta región, dentro de esta vecindad delta X alrededor de X. Entonces, hay que contar, por ejemplo, se cuentan todos estos tiempos en los cuales está dentro de la región azul. Aquí se para este conteo, pero se continúa cuando vuelve a entrar. Entonces, todo ese tiempo se acumula y esto se hace para todos los trayectos que tenemos en el experimento. Entonces, con eso obtenemos un tiempo medio de residencia dentro de esta región de anchura delta X, dividiendo el cociente de la anchura de la región entre
tiempo medio que pasa ahí la partícula, eso es la velocidad local que tiene la partícula aquí adentro. Entonces, como ven, hay eventos en los cuales incluso la partícula ya salió, pero vuelve a regresar. Entonces, todo ese tiempo se tiene que tomar en cuenta para considerar todo el efecto de las fluctuaciones térmicas. Y por otro lado, esta tiene varias propiedades que poco a poco la van conectando con los tiempos, como voy a mostrar, con los tiempos de escape de Kramers y con el tiempo medio de trayecto. Por ejemplo, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la partícula esté en un trayecto de transición en esta región delta X, pues simplemente va a ser la densidad de probabilidad de la partícula a lo largo de un trayecto de transición multiplicado por la anchura de esta región. Pero por otro lado, eso tiene que ser igual a la fracción de tiempo que pasa en esta región. Y esa fracción de tiempo es simplemente delta X entre la velocidad local, que sería el tiempo que pasa aquí, dividido entre el tiempo medio total que le toma saltar. Y ese es precisamente el tiempo medio que mostré anteriormente. Entonces resulta, si jugamos un poco con esto, que esa densidad de probabilidad de la partícula, de la posición de la partícula a lo largo de un trayecto de transición va a ser el inverso de la velocidad local y del tiempo medio. Entonces tenemos ahí tres cantidades que ya nos están describiendo la dinámica de lo que pasa adentro. Luego, podemos, el motivo de hacer esa aproximación parabólica es que podemos usar un modelo para la partícula, para su dinámica difusiva sobre la barrera, y en el caso parabólico resulta muy simple encontrar una expresión para la velocidad, esta velocidad media de trayectos de transición. Está dada por esta fórmula que involucra la curvatura de la barrera, involucra la altura, involucra la energía térmica también, y nos involucra esta escala temporal tau cero, que es la escala característica cuando da este salto. Entonces aquí con los símbolos, primero en estas gráficas de arriba, les voy a hablar un poco, tenemos estos puntos que son lo que nosotros medimos directamente como velocidades. Entonces, en la práctica simplemente tomamos nuestras trayectorias experimentales, hacemos este proceso con un delta X razonable, de acuerdo a nuestra resolución espacial, y con eso determinamos localmente cuál es la velocidad en esa región de transición. Y luego comparamos con la fórmula que derivamos mediante este modelo difusivo y vemos que pues, lo describe bastante bien. Entonces aquí lo que sucede, podemos entender qué pasa con estos trayectos. Si se dan cuenta, cerca de estas fronteras, las fronteras están por aquí, lo que pasa es que un trayecto entra con una velocidad muy grande, pero cuando la partícula se va acercando al máximo de la barrera, pues se le dificulta cada vez más. Además tenemos las fluctuaciones térmicas que puede hacer que haya mucho ruido. Entonces, en promedio, las velocidades en este cero, que es la parte más alta de la barrera, tiene un mínimo aquí. Y esto es para distintos potenciales. Cada potencial tiene sus propios parámetros y en todos los casos verificamos que pues esta descripción difusiva es adecuada para describir este proceso de transición sobre la barrera. Ya no es el proceso de escape completo. Bueno, el proceso de escape se da por estos trayectos, pero aquí verificamos que esto ocurre así. También podemos, a partir de esas trayectorias experimentales, determinar la densidad de probabilidad de la posición de la partícula solamente a lo largo de los trayectos, que era la ρ que mostré anteriormente. Esas las muestro aquí como barras. Si tomamos el inverso de estas, yendo a esta expresión que está aquí, el inverso de la velocidad local, que es una función de la posición, y esas quedan representadas por estos círculos, también vemos que coinciden, en donde el prefactor que usamos, y aquí no hay ningún parámetro de ajuste, es el tiempo medio de trayectos de transición. Entonces, vemos que a nivel experimental, estas expresiones se satisfacen. Y podemos resolver aquí el movimiento de la partícula en esta región interna, lo cual, pues, en general es muy difícil porque la resolución. Aquí tenemos que la dinámica es lenta, a propósito la hicimos lenta, pero en otros tipos de experimentos, como en experimentos con biomoléculas, estos tiempos medios característicos son del orden de picosegundos. Entonces, resolver lo que sucede aquí es mucho más difícil. Finalmente, estudiamos
en este tipo de experimentos. La idea es ahora, vimos que los tiempos medios de trayecto son mucho más cortos que los tiempos de escape, pero ¿qué tan cortos? Entonces, lo que hicimos es, esto fue un trabajo ya de hace unos 20 años, en donde la idea es relacionar esta densidad de probabilidad a lo largo de trayectos de transición, que es lo que mostré anteriormente, con la probabilidad de que la partícula en una posición dada se encuentre en un trayecto de transición. Entonces aquí vamos a tomar todas las trayectorias y vamos a ver cuál es la probabilidad de que en una posición dada caiga sobre el trayecto de transición. Eso es lo que representa esta cantidad aquí en azul. Su forma dentro de la región de transición es de esta forma. Tiene una forma muy concentrada en la parte más alta. Tenemos también que esta se puede conectar con la densidad de probabilidad de la posición de la partícula en equilibrio. Una vez que consideramos todo el proceso de escape de un pozo al otro, consideramos toda la trayectoria completa y eso nos da esta ρ de equilibrio. Y esa está representada por esta curva negra. Ven que tienen formas bastante distintas porque representan procesos totalmente distintos. Y este término en el denominador es la probabilidad de que en todo el proceso de escape de un pozo a otro, la partícula se encuentre en un trayecto de transición. Entonces, todo esto, especialmente esta, se puede relacionar con el tiempo medio de escape de Kramers y llegamos a esta expresión para el cociente entre el tiempo medio de trayecto y el tiempo medio de escape. Y bueno, se tienen que relacionar con estas expresiones, con estas densidades de probabilidad y estas probabilidades. Entonces, lo que hacemos es, del experimento, calculamos esta cantidad. Y también podemos calcular esta. Lo que está del lado izquierdo está representado por estos triángulos. Los triángulos rojos son para aquellos procesos en los cuales la partícula salta de izquierda a derecha, los verdes son de derecha a izquierda, y las franjas representan no, perdón, al revés. Esto es el lado derecha, las franjas representan el lado izquierdo. Entonces, todo esto lo medimos de manera independiente y vemos que en todos los casos este cociente está dado por estas cantidades que dependen no trivialmente de lo que sucede dentro de la barrera. Y bueno, todo esto viene por haber introducido este concepto de velocidad media de trayectos de transición. Y bueno, ahora voy a pasar a otro punto que también estudiamos. Esto es algo que... Esto no está publicado, está enviado. Este está enviado, ajá. Aquí está la referencia. Está en revisión. Otro problema que estudiamos, con este voy a ir un poco más rápido. Este ya tiene un poco más de tiempo que lo llevamos estudiando. La idea es estudiar este proceso de escape, pero ahora cuando no sucede en un fluido puramente viscoso, sino cuando es viscoelástico. Y estudiar en particular nuevamente las propiedades de los tiempos de trayecto de transición. Entonces, pues la motivación es porque en general, pues todos estos procesos ocurren en medios que no son newtonianos y en particular son viscoelásticos. Y para caracterizar la viscoelasticidad de un fluido, la viscoelasticidad lineal al menos, se introduce el llamado módulo de relajación, que está definido como el cociente entre el esfuerzo de corte cuando aplicamos, si nosotros tenemos un fluido en general, lo confinamos entre dos placas, aplicamos un esfuerzo de corte de tipo Heaviside con cierta amplitud epsilon cero, entonces el esfuerzo va a relajar en un fluido viscoelástico con cierta forma en el tiempo, y si dividimos esa forma en la que relaja el esfuerzo por la amplitud de la deformación que hacemos, ese es el módulo de relajación. O de manera análoga podemos calcular su transformada de Laplace y eso nos va a dar una viscosidad que depende de la frecuencia. Entonces, es una forma de caracterizar una propiedad viscoelástica de un fluido. Esos dos ejemplos son eso, viscoelásticos. Son viscoelásticos. Aquí los pongo como ejemplos típicos. Y es PO, PO, que es un ¿Qué es polímero. PO? Un polímero. Ajá, sí, que de hecho es uno de los que usamos en estos experimentos. Son polímeros, pues, en este caso usamos un polímero, PO, que es óxido de polietileno. Esa es la forma del monómero. Usamos uno que tiene 4 millones en promedio de monómeros y a una concentración de 0.1% en agua.
Entonces, todo esto hace que, como son pues, cadenas muy largas y flexibles, todo esto resulta en un comportamiento viscoelástico, donde si se hace un experimento como este que mostré de corte, pues ya no resulta una viscosidad constante, sino una viscosidad que depende de la frecuencia. O el módulo de relajación relaja muy lento, con cierto tiempo característico. Usamos también un otro tipo de fluido viscoelástico que es una solución de micelas alargadas. En este caso, pues, microscópicamente son moléculas de surfactante mezcladas con sal, también en agua, y estas tienen la propiedad de que las colas son hidrofóbicas. Entonces, cuando se mezclan en agua a cierta concentración dada, pueden formar estas estructuras. Las colas tratan de esconderse del agua y las cabezas pues, son hidrofílicas, más hidrofílicas, entonces una configuración posible es esta forma alargada. Bueno, aquí esto, ya desde el año pasado, este tipo de sistemas tratamos de calcular su viscoelasticidad. Esta es la forma en el eje de los reales de esta viscosidad como función de la frecuencia. Para esta solución micelar toma esta forma, para la solución de polímeros toma esta forma, depende de la frecuencia, y en general tienen la siguiente forma. Si nos vamos a frecuencias muy bajas, estas van a saturar a una frecuencia que aquí llamo eta 0, es una frecuencia alta, que en general es mucho más alta que la del agua. A frecuencias altas, esto va a saturar a otra viscosidad, que es aproximadamente la viscosidad del agua. Entonces, la idea es aquí me voy un poco más rápido por el tiempo, es hacer este tipo de experimentos, como el que describí anteriormente, de una partícula esférica en un potencial óptico con dos pozos separados por una barrera, pero en donde el entorno, estas partículas van a estar inmersas ahora en alguno de estos fluidos viscoelásticos. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo reconstruimos el perfil de este potencial en una dimensión, cómo definimos nuestra región de transición, porque ahora queremos estudiar propiedades de trayectos de transición y las aproximaciones parabólicas que hacemos. De manera similar podemos identificar aquellos trayectos de transición, como los que aquí muestro un zoom muy extremo de lo que sucede aquí. Este es un trayecto de transición, esto que está en verde no lo es, y nos enfocamos solamente en la estadística de estos. Y en particular aquí estudiamos el tiempo medio, es la primera cantidad. Aquí el problema es todavía más complicado que anteriormente, porque el sistema el fluido tiene viscoelasticidad, pero lo que sí podemos hacer es estudiar el tiempo medio. Entonces, para eso nos enfocamos, por ejemplo, en la ecuación generalizada de Langevin para el movimiento de la partícula en este fluido viscoelástico, en donde la idea es tomar el límite sobre amortiguado, no tenemos términos inerciales. El término de fricción, usamos esta aproximación en el límite sobre amortiguado como una forma de la ley de Stokes, tomando en cuenta la viscosidad del fluido, pero tomando en cuenta también su dependencia con la frecuencia. Entonces, es la forma en la que metemos la viscoelasticidad de la solución que va a funcionar como baño para la partícula. Y finalmente, tomamos el potencial, esta es la fuerza que deriva de este potencial, y ruido térmico con ciertas correlaciones. Satisfacen el teorema de fluctuación-disipación, el segundo. Entonces, aquí ya no voy a entrar con detalles. La idea es de que con todo eso se puede derivar una expresión para la densidad de probabilidad del tiempo de trayectos de transición. No solamente el valor medio, sino la distribución completa para barreras suficientemente altas. Entonces, llegamos a esta expresión. Aquí lo importante es que nos aparece esta función, su transformada de Laplace, y resulta que esta está relacionada con la solución del problema. Aquí hacemos la aproximación de que tenemos una barrera parabólica, sería la solución de esta ecuación de Langevin. Entonces, aquí nos aparece la viscosidad dependiente de la frecuencia, que es la forma en la que incluimos el módulo de relajación debido a la viscoelasticidad del fluido. Aquí no se alcanza a ver, podríamos verlo más posteriormente, pero esta función es la que nos va a determinar, y es lo que ya verificamos del experimento, el comportamiento de estos tiempos medios que le lleva a la partícula dar este salto en un trayecto de transición. Aquí en estas gráficas muestro que las barras son
las distribuciones que obtenemos experimentalmente de los datos experimentales. Esto es para un experimento típico en el polímero, en el PEO, que puse anteriormente. Este es en la solución micelar. Para condiciones similares, vemos que pues, sus distribuciones son distintas y quedan muy bien descritas por esta fórmula. Aquí, estas líneas negras simplemente representan esta fórmula que está aquí, sin ningún parámetro de ajuste. Simplemente tomamos los valores que medimos directamente para todos los parámetros involucrados aquí. Entonces aquí ya hay un primer indicio de que a pesar de que tenemos nuestra barrera, tenemos condiciones similares en todos los casos, va a depender fuertemente la distribución y en general las propiedades estadísticas de estos trayectos de transición de la viscoelasticidad del sistema. Entonces, para entender de dónde viene esto, lo que hicimos es calcular los tiempos medios, ¿no? El tiempo medio de transición, como el tiempo medio que mostré anteriormente. No se puede ver pantalla completa, es que sí sale cortado. Es que ya no sé. No sé, ¿no? Se Ya, puede, si no. así tal vez. Pues hay al menos un Bueno, completo. ya sabes. Sí, bueno, esta es la que no se veía. Entonces, bueno, lo que tenemos para entender esto era esta expresión que mostré anteriormente en el caso de un fluido viscoso, que si dividimos, aquí nos aparecía esta tau cero, que es la escala característica, cuando da el salto sobre la barrera, entre los dos puntos que definí anteriormente. Esta, si la pasamos aquí dividiendo, queda que esta cantidad en un fluido newtoniano donde no hay viscoelasticidad sería simplemente función de la altura de la barrera. Entonces eso quedaría representado. Si graficamos ese cociente como función del logaritmo natural, nos quedaría una línea recta. Pero si graficamos lo que nosotros obtenemos del experimento, por ejemplo, en la solución de polímeros del PEO, vemos dos cosas interesantes. Quedan todos los valores experimentales por debajo de esta expresión, en la cual no se considera la elasticidad del fluido. Y además vemos que para diferentes valores aquí, por ejemplo, estos puntos son muchos experimentos. Hicimos muchos experimentos con muchas barreras, muchos potenciales. Cada uno tiene su propia curvatura y vemos la curvatura está representada por este mapa de color. Vemos que hay una dispersión muy grande de puntos. Entonces, a diferencia de lo que se esperaría en un fluido puramente viscoso, en este caso vemos que hay una dependencia también complicada con respecto a la curvatura de la barrera, que se traduce en esta dispersión de datos. Luego podemos usar, como verificamos que para todas las curvas, las distribuciones describen cuantitativamente lo que tenemos en el experimento, entonces podemos usar estas fórmulas para las distribuciones, calcular numéricamente el valor medio, el primer momento de ese tiempo de trayecto de transición, y encontramos que, de hecho, es con lo que encontramos esta región sombreada. Entonces, todos nuestros puntos experimentales caen dentro de esta aproximación estimación numérica, donde metemos todos los parámetros que medimos experimentalmente. Y algo que resulta aquí interesante es que si nos fijamos en un valor constante de capa, de la capa cero, que es la curvatura de la barrera, por ejemplo, el valor de 1.5 que está aquí, vemos que esto es prácticamente una línea recta. O si nos vamos al otro extremo, que es para 3, vemos que esto también es una línea recta. Entonces, de manera, combinando este modelo con los datos experimentales, lo que podríamos concluir es que también tendríamos una relación de este estilo para los tiempos medios de trayecto de transición en los fluidos viscoelásticos. Bueno, esto es para el polímero. Para la solución micelar vemos que incluso los tiempos se reducen todavía más, muchas veces, incluso como un orden de magnitud. Aquí no se ve mucho, pero también tenemos esta dispersión de datos. No caen sobre una línea recta, sino que caen sobre una franja de posibles valores de curvaturas. Pero el hecho de que se vean como líneas rectas a capa constante significa que se satisface este tipo de relación, una dependencia logarítmica con la altura de la barrera. Y lo que nos queda es un coeficiente, que es un tiempo que una escala temporal,
no, a este punto no queda claro qué es, y de hecho es el objetivo de hacer todo este trabajo, de este análisis. Bueno, para verificar nuevamente que en un fluido newtoniano todo marcha bien, hicimos experimentos en glicerol a 70%, a 55%. Estos tienen viscosidades, esa eta cero que mostré anteriormente, similares a estas. Entonces vemos que es un efecto real que sucede por la viscoelasticidad del fluido y por completez decimos en agua. Entonces, en todos esos casos vimos que la fórmula para un fluido newtoniano se satisface bastante bien. Y este efecto de la viscoelasticidad es lo que queremos entender. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Calculamos, experimentalmente podemos determinar esta escala temporal, que simplemente viene del cociente entre el tiempo medio que medimos experimentalmente y este logaritmo. Eso lo graficamos en este eje. Y de este lado, en este eje, lo que graficamos es lo siguiente. Nuestra forma de razonar para entender por qué sucede esto es: ¿qué es lo que sucede que la partícula salte? Para que salte, pues tiene que activarse cierta frecuencia por una fluctuación térmica. Entonces, para que eso suceda, tiene que ser una fluctuación de tal forma que de manera favorable la partícula salte. Y eso viene precisamente de la ecuación donde aparece esa función chi que mostré anteriormente. Esta que está aquí. Esta va a tener un polo para un valor de capa, para una curvatura dada de la barrera. Entonces, cuando esto es igual a cero, quiere decir que eso representa el modo más inestable de la partícula cuando da el salto. Entonces, solamente si sucede eso, solamente si esa frecuencia se selecciona, es cuando la partícula puede dar el salto completo. Y esto pues nos va a determinar esta frecuencia, que es lo que estoy llamando aquí omega. Esta omega que está aquí. Al resolver esta ecuación, que esta ecuación ya tiene décadas que fue propuesta por Kramers, Groth y Heinz, en este contexto de transiciones por activación térmica, resulta que si la resolvemos va a tener una raíz positiva, y si tomamos la más grande, eso nos va a determinar el modo más inestable de la partícula cuando da el salto. Entonces, esto nosotros lo podemos calcular numéricamente porque tenemos la forma de la viscosidad como función de la frecuencia medida experimentalmente. Es lo que hicimos aquí, lo calculamos. Esto es de cierta forma independiente de esto y las comparamos y vemos que para la solución de polímeros coinciden ambas escalas temporales. El inverso de esta frecuencia reactiva nos va a determinar una escala temporal y vemos que se cumple. Para la solución de micelas, vemos también que como buena aproximación, esta relación se cumple. Entonces, lo que sucede con esto fue ya para entender bien este proceso de escape mediante los trayectos de transición en un fluido viscoelástico. Lo que sucede es que una vez que se activa este modo más inestable, la partícula salta y salta como si se moviera a una viscosidad más baja de lo que estaría en un fluido puramente viscoso. Es decir, hay como un tipo de reducción de viscosidad. Y eso lo vemos pues porque viene de la solución de esta ecuación de Kramers-Groth-Heinz. Tenemos nuestras curvas de eta como función de la frecuencia. Aquí es lo que grafico aquí. Esto que estoy graficando aquí es capa cero entre 6 pi-a, entre la frecuencia, y cuando las cruzan, eso es lo que nos determina esta frecuencia. Entonces, podemos interpretar estos procesos de escape como un proceso en el cual la partícula se mueve a una viscosidad más pequeña, a pesar de que tiene todo un espectro de viscosidades, el fluido en el cual está inmersa, pero cuando da el salto sobre la barrera, activa solamente una viscosidad que es menor a la viscosidad a frecuencias bajas. Entonces, con esto ya, este trabajo también está actualmente en revisión. Y eso no se había medido. Eso nunca se había medido. Es la primera vez. Sí. Sí, y bueno, para el caso viscoso se vuelve trivial el problema, porque esa frecuencia reactiva es simplemente la escala que mostré anteriormente, el coeficiente de fricción entre la curvatura. Entonces, por eso supongo que se había pasado por alto. Pero aquí era un poco más sutil, porque había que considerar un medio que tuviera una dependencia en la frecuencia de la viscosidad. Finalmente, algo que estamos haciendo recientemente es el estudio de partículas Janus en potenciales ópticos.
Bueno, entonces la idea es una partícula Janus, son partículas bastante estudiadas en el área de materia blanda. Son partículas que están recubiertas por algún material, una capa delgada de algún material, como puede ser un metal o carbón o algún otro material que le dé cierta simetría en sus propiedades, cierta anisotropía. Y esto ha resultado de mucho interés en el área de la materia activa, porque si estas partículas les ponemos cierta fuente de energía debida a- a- a la presencia de este material, que puede reaccionar de distintas formas con el estímulo que le demos, puede generar gradientes, como pueden ser gradientes de concentración o gradientes de temperatura, y entonces eso hace que las partículas dejen de tener, bueno, todavía tienen movimiento browniano cuando están en líquidos, pero además tienen cierta autopropulsión, se mueven con cierta velocidad dirigida. Y un ejemplo de ello son las llamadas partículas termoforéticas, en las cuales la idea es tener partículas recubiertas de un material como puede ser oro. Partículas se pueden usar, por ejemplo, de sílice y de polistireno. Y si estas se irradian con láser, si la intensidad es lo suficientemente alta, lo que sucede es que el oro, en este caso, absorbe la luz, calienta localmente, aumenta la temperatura localmente alrededor de la partícula de manera simétrica. Entonces, esto genera flujos termoforéticos que hacen que se muevan de manera con cierta persistencia. Y, por otro lado, bueno, se han hecho muchos estudios sobre esto y se han estudiado cómo se autopropulsan sobre todo en agua, que es lo más sencillo. Ha habido otros estudios, ahorita quiero explicar de por qué fue conjunto todo esto, en donde se usan partículas Janus, pero se meten en campos de luz. Por ejemplo, en este caso les voy a mostrar cuando se mete en una pinza óptica. eh, Nada más creo que voy a dar un ejemplo por cuestión de tiempo. Bueno, aquí se muestra una partícula Janus, se le ve una parte más oscura, que es el recubrimiento de oro que menciono, y esto está inmerso en agua. La pinza óptica está localizada por aquí, y lo que pueden observar es que empieza a rotar. Aquí no hay autopropulsión porque no se logra inducir este gradiente de temperatura lo suficientemente alto. Entonces, lo que sucede es que el campo de luz lo que va a hacer es generar una torta sobre la partícula. Y como la partícula tiene muchos defectos, es muy fácil generar este movimiento rotatorio. Y una vez que empieza a girar en una dirección, pues este persiste. Y hay toda una serie de estudios en donde se han usado este tipo de partículas Janus, ya sea en donde se ponen en campos ópticos, pero no hay autopropulsión, o, bueno, este sí lo voy a mostrar rápidamente, o en donde hay autopropulsión, pero no hay campos ópticos, no hay fuerzas ópticas. Por ejemplo, aquí, toda esta región está iluminada por el láser. La partícula, si le ven, tiene una parte más oscura, que está formada de un material que absorbe luz. Entonces aquí sí calienta localmente y ven que se autopropulsa. Pero a veces se escapa de esta zona y tarda en volver por ejemplo, aquí ya se fue por acá, le lleva cierto tiempo volver a entrar. Y esto es porque pues, hay que esperar hasta que la partícula se reoriente por difusión rotacional y vuelva a entrar a esta zona. Entonces aquí hay autopropulsión, pero es difícil tener un confinamiento bueno. Entonces lo que estamos haciendo recientemente es tratar de ver si es fácil tener ambos, tanto autopropulsión como confinamiento. Entonces, para eso lo que hicimos es generar una pinza óptica. Tenemos partículas de sílice esféricas con una capa de carbón de alrededor de 100 nanómetros. Las ponemos en agua, por el momento estamos haciendo todo en agua, y las confinamos en una celda de muestra. Este es el vidrio que nos confina a la parte de la celda. Las partículas sedimentan y hacemos la trampa óptica dentro de la muestra. No es una trampa óptica perfecta porque la partícula nunca va aquí. Como es pesada, se va a quedar aquí sobre la superficie.
Y puesto que iluminamos a una potencia relativamente alta, el carbón va a absorber, la partícula se autopropulsa. Voy a mostrar algunos videos. Por el tiempo nada más les voy a mostrar la parte más interesante. Tenemos aquí, esto negro es la capa de carbón. Esta flecha roja es la orientación que detectamos mediante un algoritmo para saber en qué dirección está apuntando la partícula, y estamos iluminando en esta parte con el láser. Entonces lo que puede notar es que la partícula se mueve en dirección contraria a la capa de carbón. Esta parte blanca es la parte que no está recubierta, y pues hace estos eventos, se autopropulsa, pero llega un momento en el que ya no se va más allá, sino que se gira. Y esto hace que quede confinada en esta región por intervalos de tiempo bastante largos, hasta media hora. Y entonces logramos efectivamente tener confinamiento y tener autopropulsión, pero lo interesante es de que, a diferencia de estos movimientos rotatorios triviales que se generan por la torca óptica, aquí vemos que a veces la partícula gira cuando se aleja mucho. El centro está por aquí, la región de mayor intensidad. A veces gira en esta dirección, o a veces, bueno, aquí gira en la misma dirección, pero este proceso es totalmente estocástico. Entonces da estas vueltas sin una preferencia dada. Entonces todo esto surge aquí entran en juego varios factores. Entran las torcas y fuerzas ópticas que actúan sobre la partícula para confinarla primero que nada, y para hacer que dé estos giros, pero además tenemos la autopropulsión. Entonces todo esto se conjunta para generar este atrapamiento, que no, también es algo que es difícil lograr, sobre todo para esas partículas termoforéticas. Ya para terminar, pues lo que estamos caracterizando por el momento es la dinámica orientacional de la partícula. Por ejemplo, como podemos medir el vector de orientación a lo largo de todo el tiempo, podemos determinar el ángulo, al menos la proyección. En general, la partícula ven que se gira ligeramente en 3D, pero la mayor parte del tiempo sí podemos detectar este ángulo, lo que significa que el movimiento está dominado por este movimiento bidimensional. Entonces, caracterizamos esto mediante este ángulo teta. Aquí estoy graficando cómo se ve esto a lo largo del tiempo, y pues este es un zoom. Estos eventos son eventos en los cuales la partícula se está moviendo en la región central de luz. Se mueve de manera más o menos dirigida, con ruido térmico obviamente, porque tenemos el efecto de las moléculas del agua, y de repente da un giro. Eso es cuando se va a las regiones más alejadas y se gira. Y estos giros pueden ocurrir en ambas direcciones. Entonces lo que sucede es que a tiempos muy largos, el ángulo de orientación de la partícula describe este tipo de caminata aleatoria efectiva. Y bueno, pues esto lo podemos caracterizar por la función de autocorrelación orientacional, donde vemos que aparecen oscilaciones bien definidas con cierta frecuencia. Entonces, ahorita el objetivo es estudiar cómo se determina esta frecuencia de oscilación. Y también podemos calcular el desplazamiento cuadrático medio angular, donde podemos, por ejemplo, en principio, determinar estos coeficientes de difusión rotacionales efectivos, porque todo esto ya está afectado tanto por la autopropulsión como por la difusión rotacional térmica y las torcas ópticas que están actuando sobre la partícula. Entonces, con esto, bueno, en resumen, no, es prácticamente lo que presenté. Y finalmente quisiera agradecer a mis estudiantes, mis colaboradores en la UNAM, y el apoyo de Papita y PIF. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Preguntas. Está muy interesante tu plática porque utilizas un montón de modelos, ¿no? Y bueno, no sé el tiempo. Yo te quería preguntar, en vista de lo que has hecho, ¿qué posibles extensiones, continuaciones te gustaría realizar en el futuro? Algo que es continuación directa sobre esto es estudiar partículas anisotrópicas. Meter anisotropía, por ejemplo, estamos haciendo actualmente el estudio de partículas en forma de barra en este tipo ya sea de potenciales. ¿Qué modelarían? Por ejemplo,
La motivación a grandes rasgos sería el efecto de forma en la autopropulsión, que es una motivación biológica. La mayoría de los organismos tienen algún tipo de anisotropía. Esto sería en primera instancia. O también algo que de hecho es colaboración con Penélope, es estudiar la quiralidad, el efecto de la quiralidad en este tipo de procesos. Eso sería lo inmediato, ya usando este tipo de técnicas experimentales. Pues, Sí, mencionaste que algunos resultados son dependientes de la forma de la barrera, ¿no? La modelaron como una parábola invertida. Pero cuando tienes las dos trampas ópticas, cuando supongo que estas se ponen, ¿no? Y entonces la interfase se puede hacer suave o Sí, de hecho, para los potenciales se puede hacer así casi a piezas. Y pero en el experimento en el experimento, sí es suave. sí es suave. Sí, también por eso no nos metimos tanto en tratar de hacer algo más elaborado. Funciona la aproximación parabólica por piezas. por allá. Sí, gracias. Y el laboratorio, a ver, platícame un poco del laboratorio, ¿cuánta gente trabaja ahí? ¿Cómo está el tema de los equipos? Si, digamos, esto que quieres ser en el futuro cercano y requieres, lo puedes hacer con el equipo que ya tienes, o vas a requerir después más equipo y cómo está el financiamiento que sacas de proyectos en el instituto, cómo está el estatus. Sí, podemos hacer con el equipo actual, fue adquirido sobre todo con esto, y podemos hacer la creación de potenciales. Lo único que no podemos hacer ahí directamente es la producción de partículas. Entonces, por ejemplo, en el caso de partículas quirales, pues hay que recurrir a quienes puedan hacerla. Partículas también de forma alargada. Tenemos colaboración con el Instituto de Química. Y las llanos. Y las Janus, esas las hacemos en colaboración con el Laboratorio Central de Microscopía. Entonces, Todo eso se hace aquí en el instituto. todo se hace en el instituto, salvo algunas partículas alargadas, pero es en colaboración con el Instituto de Química. Y ya los experimentos como tal, donde se crean los potenciales directamente en nuestro laboratorio. Y una última pregunta. Si supongo que puede ser cosas por equilibrio también, porque meter algunas fuerzas externas, oscilaciones, por ejemplo. Para estudiar, por ejemplo, resonancia estocástica entre dos pozos con el mismo láser oscilantes. Creo que eso no lo has hecho todavía, no sé. Todavía no, ya tenemos, lo que sí tenemos ya es el equipo. Tenemos, la idea es generar, y ya no expliqué cómo se generaron, simplemente dividimos los dos haces y se quedan estáticos, no le hacemos nada, en el caso de los potenciales biestables. Pero otra forma de hacerlo es con algún deflector acusóptico que ya tenemos, y es barrer, escanear en posiciones distintas, incluso se podrían hacer potenciales multiestables, y ya contamos con el equipo. Solo es cuestión de hacerlo. Y está esto, y está también la idea de hacer algo dentro del contexto de, ahorita que mencionas cosas fuera de equilibrio, de reinicio, donde hagamos algún mecanismo en el cual nuestro sistema siga su evolución temporal, estocástica, y lo reiniciemos a algún estado. Entonces también todo esto, pues, con los mismos métodos, básicamente. Gracias. ¿Tendría algún interés o sería posible hacer que la altura de la barrera intermedia oscilara? Solo la altura de la barrera. O bueno, Sí, la en forma. general, sí. Sí, de hecho está conectado un poco con el punto de José Luis. Hacer que haya una variación temporal y sí, sí es inmediato. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues si no hay nada más, le agradecemos nuevamente.